Muy buenos días, mis queridos hermanos. La Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Redentor de la Colonia Bellavista, nos damos una cordial bienvenida, un saludo fraternal. Gracias a nuestro Dios porque ha permitido que a través de este medio podamos llegar a ustedes, a compartir la santa palabra de Dios. Los invito, hermanos, a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, el versículo 13, que va a ser nuestro llamamiento a la adoración. Apocalipsis 5, 13. Dice así la palabra de nuestro Dios: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a orar. Bendito Dios, gracias por tus bendiciones, Señor. Sabemos que no las merecemos, sin embargo, tú tienes, Señor, un propósito para nuestras vidas y no nos dejas. Gracias te damos por tu fidelidad y te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, y te acerques a nosotros en este momento que nos proponemos darte gloria y alabanza mediante este culto de adoración. Te invitamos, Señor, para que te sientas contento, para que estés contento con nosotros y que supervises lo que hagamos, que seamos agradables a ti. Invito a todos mis hermanos para que juntos llevemos ante ti nuestra oración, nuestro agradecimiento, nuestras peticiones. La gloria es solo tuya, bendito Padre. Quédate con nosotros. Te invitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora, hermanos, los invito a que busquen en el libro de los Salmos, el capítulo 46, y sigan conmigo la lectura. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 46, y esa lectura vamos a hacerlo juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. El refugio es el Dios de Jacob. Amén. Elevemos a nuestro Dios una alabanza y cantemos el himno 383, Grande gozo hay en mi alma.
Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Continuando, hermanos, con nuestro orden de culto, cabe recordar que domingo a domingo, en este momento, nos damos un fraternal abrazo, un saludo, que lo estamos guardando y redituará cuando nos volvamos a ver. Solamente pienso en ese momento en que nos volvamos a ver, el gusto que tendremos, la efusividad que manifestaremos y al encontrarnos y nos abracemos y nos saludemos. Ya me imagino ese día, hermanos, y espero poder disfrutarlo con la gracia de Dios. Quiero enviar un cordial saludo de todos los que estamos aquí al frente, continuando con esa labor que Cristo nos encomendó de transmitir su palabra, y queremos hacerlo de la manera más agradable, para que ustedes desde sus casas también se sientan contentos, sabedores que Dios nunca nos deja. Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. También, coincidentemente, y el día de hoy, cumple años nuestra hermana Ruth. También le queremos mandar un fuerte abrazo, un cariñoso saludo con mucho afecto. Los hermanos en la fe le damos una felicitación. Asimismo,
en el transcurso de esta semana van a cumplir años. El hermano Froilán, bueno, cumplió en esta semana. Les voy a decir, nos hemos gozado desde el día 20, el lunes, que André Jacob, el niño, cumplió años. Después la hermana Priscila Eunice, después el hermano Froilán, la hermana Berta lo cumplió también. Y el día de hoy, la hermana Ruth Consuelo Fuentes Lara. Y la próxima semana nos gozaremos con el hermano Froilán Rubén, con el hermano Eduardo Olvera, con Diego, el joven Diego Alonso, y con la hermana Miriam Noemí. Todos ellos son cumpleañeros futuros de la próxima semana. Nos gozamos, hermanos, y cabe nuestra felicitación. Bien, vamos a ahorita darle oportunidad a nuestro hermano David. Quiere también enviar una saludación. Muchas gracias hermano Camarena. Pues nada más quería aprovechar este momento de los saludos para enviarles un gran abrazo a todos mis hermanos del grupo de alabanza. Extraño muchísimo hacer música con todos ustedes aquí, música para el Rey de Reyes. Y pues bueno, un gran saludo, un gran abrazo. Avi, Gabo, Vero, Luis, Daniel, Daniela, Ricardo, creo que no se me pasa ninguno. Un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por ayudarme, porque hermanos, ellos desde casa me están apoyando para que esto pues se escuche de la mejor manera posible, para pues dar el mejor servicio para ustedes y pues toda la gloria y toda la alabanza a nuestro Dios. Muchas gracias y reciban mi saludo. Espero pronto verlos y estar haciendo música nuevamente aquí con ustedes. Enseguida los invito nuevamente a buscar en nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5 nuevamente, y vamos a leer juntos los versículos 11 y 12. Apocalipsis 5, 11 y 12. Y vamos a leerlos bien pensaditos, bien reflexionados, para ver la enorme sabiduría que ahí dice así la palabra de nuestro Dios. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos ahora precisamente el texto que acabamos de leer, himno número 4. Digno es el Cordero que murió. Digno es el Cordero que murió. Digno es el Cordero que murió. Digno es el Cordero que murió de recibir fuerza, riqueza, saber y poder, honra y gloria y bendición. Digno es el Cordero, digno es el Cordero.
Hoy nuevamente agradecemos al Señor, amados hermanos, que nos permite estar aquí reunidos y confiando en su palabra, que Él es fiel y justo. Pablo dice en Filipenses, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Los invito en esta mañana, hermanos, a rendirnos delante del Señor. Allí en su hogar, o a todos los que nos está viendo también, si tiene la oportunidad de hacerlo, puede arrodillarse en su hogar, allí el lugar donde esté usted, puede buscar al Señor, rendir su corazón al Señor. ¿Y por qué no le decimos al Señor todos, perdónanos? Porque seguramente nuestras vidas delante del Señor siempre se comete alguna falta, algún error, porque la palabra del Señor dice que nuestro Dios es santo, santo y santo. Y Él merece que le ofrezcamos una vida de santidad. Por eso, hermanos, y a todos los que nos están viendo, los invito a orar y a buscar el perdón de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Maravilloso Dios, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Ten piedad, bendito Dios. Ten misericordia en este momento por cada uno, Señor, de tus hijos. Por cada uno de nosotros ten piedad, Padre. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder y tu gloria, Señor, que mereces ser alabado y mereces ser glorificado. Y hoy, Señor, te rogamos, te suplicamos, bendito Padre, que nos limpies, Señor. Creemos, Señor, de que tu sacrificio en la cruz ha sido, Señor, ha sido suficiente para quitar, para limpiar, Señor, el pecado en nuestras vidas. Bendito Dios, ten piedad, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, ten piedad por cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, te rogamos y te suplicamos en este momento por cada uno, Señor, de mis hermanos, que tuviera alguna gratitud en su corazón, que me atrevo a decir que todos en esta mañana estamos agradecidos, porque un día más de vida nos has regalado, nos has permitido despertar nuevamente, y gracias por eso, bendito Dios. Reciba la gratitud de mis hermanos. Asimismo, Señor, te ruego por las necesidades que estén pasando. Hoy, Señor, en día, la situación torna a ser difícil, Señor. Pero te ruego, Padre, muy en especial por la vida de mis hermanos que pasan, Señor, alguna situación de enfermedad. Gracias, Señor, porque yo sé que atenderás sus vidas y guiarás sus vidas, Padre. Bendito Dios, al menos la familia del Divino Redentor, aún, Señor, nadie ha sido contagiado ante esta pandemia, Señor. Gracias por eso. Pero oramos por aquellas familias y hermanos que ya han sido, Señor, contagiados por esto. Que tengas misericordia, Señor, sobre todo por los estados, Señor, de Tabasco, de Quintana Roo, Señor. Te ruego, Padre, que te glorifiques grandemente, Señor. Asimismo, Padre, rogamos que tú seas, Señor, con la economía de cada familia. Señor, prometes estar con nosotros, prometes proveer, Señor. Danos la confianza, danos la certeza
y la esperanza de que así será, Señor. Bendito Dios, muchas gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Recibe la honra, recibe la gloria por siempre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Himno número 50. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Esté en sus hogares, les siga cuidando. Y nos gozamos porque llega el momento en que el Señor nos habla. Dios, por medio de su siervo, el presbítero Andrés Gómez Hernández, nos hablará del sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y para esto tendremos la lectura bíblica en Hebreos, capítulo 9,
Hebreos capítulo 9 para leer los versículos 23 al 28 en forma alternada. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y aquellos que nos visitan por este medio. Dios les bendiga también y gracias por estar con nosotros. Es una bendición para nosotros también saber que escuchan la palabra del Señor y sabemos que la palabra de Dios, como dice, nunca regresará vacío, porque siempre hace un efecto la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios nos transforma, nos cambia, porque la palabra de Dios no es simplemente reglas. La palabra de Dios, dice Pablo, que es poder de Dios que puede cambiar desde lo más profundo de nuestros corazones. Así que damos gracias a Dios por eso y vamos a continuar viendo el libro de Hebreos. Hemos estado meditando. Hay muchas cosas, muchos puntos que pudiéramos analizar en el libro de Hebreos, pero también lo estamos viendo de manera muy rápida porque pues realmente ponerse a estudiar el libro como tal sí nos llevaría mucho tiempo, pero en lo que podamos aprender, en lo que podamos meditar, pongamos atención y pongamos nuestro corazón al Señor y pidamos la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien nos ayude, amados hermanos. Así que yo los invito a orar en esta mañana para que el Señor sea con nosotros. Bendito Dios, hoy te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros y te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que nos des la sabiduría y como Jesús decía, yo me voy y os enviaré al Espíritu Santo, y Él os hará recordar todas las cosas que os he dicho. Bendito Dios, que el Espíritu Santo nos haga recordar, nos haga meditar, reflexionar, vivir y practicar lo que has escrito y lo que has permitido que se estableciera como tu palabra sagrada, en el cual, Señor, podemos encontrar lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. Bendito Dios, háblanos, Señor, y enséñanos en este día. Y permítanos, Padre, tener atentos nuestros oídos para reflexionar y meditar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos, hemos estado hablando acerca también
para que refresquemos nuestra mente acerca del sacerdocio de Cristo. La semana pasada veíamos cómo Jesucristo entró al lugar santo y no solamente entró ahí y entró al lugar santísimo. Y Jesús no lo hace cada año, Jesús lo hizo una vez para siempre. Y esto debe ser algo muy importante para nosotros. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote lo ejerció en el tabernáculo, porque lo ejerció desde el cielo mismo. Recordemos, hermanos, que Jesús no era levita, tampoco era de la descendencia de Aarón. Así que no le era permitido entrar en un tabernáculo hecho de mano de hombres, porque según la ley de Levítico, solamente aquel que es de la tribu de Leví y aquel que es de la familia de Aarón eran los que podían entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así que Jesús no era posible que hiciera eso, pero Él entró en el tabernáculo perfecto, entró a la presencia misma de Dios Padre, a la diestra de Dios Padre, y se ofreció a sí mismo por nuestros pecados. El sacerdocio de Cristo es tan real, es tan maravilloso, que debemos de alegrarnos, hermanos. El tabernáculo terrenal, como ya sabemos y conocemos algunos, y los utensilios que se usaban en el tabernáculo terrenal, fueron solamente símbolo, fueron solamente una sombra del tabernáculo celestial, del verdadero. Y el tabernáculo terrenal necesitaba sacrificios tras sacrificio, necesitaba ser purificado. Levítico 16:16 dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El tabernáculo mismo necesitaba ser purificado, pero el tabernáculo donde entró Cristo, que es a la diestra de Dios Padre, no necesitaba eso, porque era donde está la presencia de Dios mismo. Cristo jamás fue sumo sacerdote conforme al sistema levítico, ni siquiera sacerdote, ya que, como les he dicho al principio, no era de la tribu de Leví, sino era de la tribu de Judá. Por tanto, jamás entró en el templo. Pero, como ya les he mencionado, sí entró en el lugar, en la diestra de Dios Padre mismo. Y desde allí, hoy mismo, intercede por usted y por mí. Los sacerdotes estaban día tras día ofreciendo el sacrificio para quitar el pecado. Y el sumo sacerdote cada año entraba al lugar santísimo también para ofrecer el sacrificio por los pecados que no se conocían o que no se sabían. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre solo un sacrificio por el pecado de cada uno de nosotros, vino a quitar el pecado de todos sus hijos. El autor del libro de Hebreos habla acerca de las características del antiguo pacto. Habla y nos muestra y nos enseña. ¿Y por qué nos muestra? ¿Por qué nos habla? Porque es necesario entender que hubo una ley, hubo un ritual que quiso erradicar el pecado, que quiso eliminar el pecado, pero jamás pudo hacer eso. Solamente el sacrificio de Cristo, solamente
la vida misma, la sangre misma de Cristo pudo erradicar el pecado. Es por eso que el autor de Hebreos en su capítulo 9, verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Espero que se ponga a pensar, ¿verdad? Que esos muchos es usted y yo. Es todo aquel que está en Cristo Jesús. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, Jesucristo va a volver, pero no va a volver para volver a ofrecer su vida, para volver a hacer un sacrificio. Él vuelve por su pueblo. Él vuelve por aquellos que le aman, por aquellos que le esperan. El sacrificio de Cristo fue un hecho real, fue un hecho verdadero, de tal manera que está registrado en la historia de la humanidad y también en la historia de la iglesia. La Biblia nos dice que Cristo murió. Literalmente, cuando Cristo murió, literalmente el velo se rasgó. El cielo se oscureció. Fue un día como jamás había existido y jamás volverá a existir un día como aquel día. Ese glorioso día, la muerte y el pecado fueron destruidos, fueron eliminados. El Hijo de Dios se ofreció a sí mismo por usted y por mí. Y debemos de alegrarnos por ello, hermanos, porque Cristo, su sacrificio eliminó el pecado. Alguien escribe 3 cosas acerca del ministerio de salvación de Cristo. Estas 3 cosas o 3 frases le podríamos llamar. Dice así como primer punto, como número 1. Su primera venida fue para salvarnos del castigo del pecado. Su ministerio actual de Cristo hoy es para interceder por nosotros desde el cielo y librarnos del pecado. Su segunda venida será para liberarnos de la presencia definitiva del pecado. Estos son algunos puntos que son reales, hermanos. Cuando Cristo vino fue para salvarnos del castigo del pecado. Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Pero ahora podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Cristo está con nosotros hoy y Él intercede delante de Dios Padre por nosotros. Así que, hermanos, cada uno de nosotros debemos de estar seguros, debemos de estar firmes y debemos de creer que el sacrificio de Cristo quita el pecado. Ahora, quisiera leer a partir de ahora, hermanos, si tiene alguna hoja por ahí, alguna nota por ahí, voy a empezar a leer algunos textos. No lo vamos a explicar cada uno de estos textos, simplemente les voy a dar lectura, pero sí me gustaría que vieran hasta qué punto Cristo quita el pecado en nuestras vidas. ¿Eso es cierto? ¿Eso es verdad lo que dice el escritor de Hebreos? ¿O nomás lo está diciendo porque sí? Pues hay una regla de interpretación de la Biblia. La Biblia se interpreta por sí misma. Y para eso tenemos que analizar otros textos donde nos hablen que Cristo vino a quitar el pecado en nuestras vidas. Y para ello quiero leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Juan el Bautista se da cuenta quién es el que se estaba acercando y él dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo escribe en Romanos capítulo 3, verso 25:
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Es decir, habla de Cristo, cómo Cristo va haciendo la obra. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención en Él, tenemos perdón de pecados, Él nos ha eliminado el pecado en nuestras vidas. Pedro, en la carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Esto significa, hermanos, que los que somos la familia de la fe, los que hemos recibido a Cristo Jesús, los que hemos escuchado, los que hemos recibido el llamado de Cristo, somos libres del pecado. Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, del verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amados hermanos, nos estamos fijando, creo, en lo que dice la palabra aquí. Una y otra vez nos habla que Cristo vino a quitar, que Cristo vino a ofrecerse a sí mismo por nosotros. Y seguramente debemos de estar contentos y agradecidos con Él, que vino Él a erradicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere con pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ven cómo el Señor nos protege siempre? Nos habla siempre de su sacrificio. Primera carta de Juan también, versos 5 y 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Habla aquí, hermanos, de no practicar el pecado. Entonces, ¿por qué decimos que Cristo vino a quitar el pecado en medio de nosotros? Si seguimos leyendo algunos otros textos, hermanos, por ejemplo, Pablo va a decir: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en Efesios capítulo 4, verso 22 al 26, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y
Continúa diciendo Pablo, ahí en Efesios 4, del verso 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El sacrificio de Cristo vino a quitar el pecado. Pero cuando hablamos del pecado, ¿qué precisamente es el pecado? ¿Qué es para nosotros o cómo vamos a definir el pecado? Quisiera ver algunas cosas. La palabra del Señor dice, quítese de vosotros toda amargura. Quisiera dar un ejemplo. Si usted pasa su vida, pasa su día delante de los demás, delante de su familiar, delante de que está alrededor de usted, pasa su vida amargado, con mal genio. La pregunta es, ¿cree usted que eso es pecado? Porque a veces alguien dice, bueno, el pecado es aquel que tiene 2 esposas, 2 esposos, es aquel que está tomando, es aquel que asesinó. Pues sí, también sabemos que eso es el pecado. Pero no nos damos cuenta a veces, hermanos, que el pecado a veces aún está en nosotros. Ahora quiero dejar algo claro, hermanos. Juan, me gusta mucho cómo habla en Primera de Juan capítulo 3. Si tiene oportunidad de ver y leer en su capítulo 8 y 9, dice así la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en este punto, hermanos, quiero mencionar dónde hace efecto, hermanos, que el sacrificio de Cristo quita el pecado. ¿En qué momento se siente? ¿En qué momento se vive eso, hermanos? En el momento que uno nace de nuevo. ¿Sí? En el momento que nace verdaderamente. Y quisiera mencionar esto, hermanos, que nacer de nuevo no es solamente decir creo en Cristo. Porque puedo cuestionarme a mí mismo. Llevo algunos años ya en el Evangelio. Yo estoy predicando en este momento y me tengo que cuestionar yo y decir, ¿he nacido de nuevo? Si he nacido de nuevo, se vuelve una realidad esta palabra en mí. Y si no he nacido de nuevo, no tiene efecto estas palabras en mi vida. Dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, ¿cuándo es eliminado el pecado en la vida del ser humano? Cuando Cristo está en su vida. Es por eso que Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, porque el que está fuera de Cristo
ni por más que intente ser muy bondadoso, ser muy generoso, ser muy amable y muestre una vida tan agradable, no va a poder hacer todo el tiempo. Pero el que está en Cristo, el que vive en Cristo, ya no lucha por sí mismo. Porque créanme, hermanos, que uno no puede luchar con el pecado. En alguna ocasión tocamos el tema de cómo a veces nosotros, los seres humanos, nos deslizamos hacia el pecado. El pecado para el ser humano es como el imán, que te atrae, que te jala. Y es difícil, es imposible que con las propias fuerzas. No hay un estudio, no hay una preparación para vencer el pecado. De repente hay libros, es bueno leer libros, a veces 5 pasos para vencer la tentación, o 10 pasos para vencer el pecado. Puede tener 5, 10, 15, 20 o 100 pasos para vencer el pecado. Si no está Cristo en su vida, de nada sirve. No funciona. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad que vamos a erradicar el pecado en nuestras vidas. Es confiando en el sacrificio de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a morir una vez para siempre y su sacrificio fue real, amados hermanos. Así que si queremos quitar todas aquellas cosas que sí sabemos que a veces son malas y a veces lo practicamos, tales como amargura, enojo, gritería, maledicencia, todas aquellas cosas, la lista que da Pablo en Efesios. Hay otra lista que encontramos en Colosenses. Cuando tenga oportunidad, lea el libro completo de Colosenses y va a darse cuenta que también Pablo da una lista de cosas que pudiéramos estar practicando y que esos son pecados que tenemos en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos y amigos que nos ven, les pregunto en esta hermosa hora del día, ¿confía usted en el sacrificio de Cristo? ¿O confía en su capacidad? Yo le invito a que ponga su confianza en el sacrificio de Cristo. A veces queremos luchar con el pecado. A veces queremos tener fuerzas para acabar con el pecado. Y quizás uno va a decir, yo ya no voy a hacer esto. Y como Pablo dice, Pablo lo experimentó y él dijo, en mí está el querer hacer el bien. Pero Pablo mismo dice, pero cuando me doy cuenta, termino haciendo lo que yo no quiero. La vida del ser humano, si no está en Cristo, puede intentar hacer 1000 cosas buenas, pero siempre terminará haciendo lo que no le agrada. Por eso, hermanos, confiemos en Cristo Jesús. Pedro dice estas bellas palabras y con esto vamos culminando, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados hermanos, el Señor se ofreció una vez para siempre y su sacrificio vino a quitar y a erradicar el pecado. Usted y yo podemos decir, soy libre del pecado, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y alcanzaremos la salvación que está preparado para cada uno de nosotros, los que confiamos en Cristo Jesús.
Si usted ya confía en Cristo Jesús, ya está seguro en su salvación y está seguro que Cristo limpió el pecado en su vida, dele gloria a Dios, dele alabanza al Señor. Pero si aún no lo ha hecho, si aún no siente, si aún cree que cuando hace buenas obras es salvo, cuando es amable con la gente, piensa que con eso está llegando a ser salvo, quiero decirle que no es así. No es así. Todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, es porque primero debemos de ser salvos para luego mostrar la evidencia de nuestra salvación. Es por eso, si no ha recibido esa paz en su corazón, esa seguridad en su corazón, donde Cristo ofreció su vida por usted para siempre, yo le invito en este momento que le permita al Señor obrar en su corazón. Ya deje de luchar por sus situaciones. Ya deje de luchar por las cosas que están pasando. Ponlo en las manos del Señor. Ríndase al Señor. Escuchaba hace algún tiempo a un predicador que decía que cuando escuchó a un joven decir, ya no puedo, el predicador le dijo, qué bueno que ya no puedes. Me da mucho gusto que ya no puedes, porque hay alguien que sí puede hacer cosas por usted. Y ese alguien es Cristo Jesús. Si usted dice también ya no puedo, yo le diría qué bueno que ya no puede, porque hoy es el momento de que pueda confiar en Cristo, y Cristo sí puede, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo invito a orar. Amado hermano y amado amigo, bendito Dios, gracias porque hoy plenamente nos das la seguridad que puedes erradicar el pecado en nuestras vidas, que podemos vivir en santidad, Señor, que podemos vivir en pureza, que podemos vencer el pecado, y no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino por lo que tú haces en nosotros, Señor. Bendito Dios, te rogamos que tú seas con nosotros, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos guíe, nos fortalezca y nos permita presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, delante de tu presencia. Oro por cada uno de mis hermanos que hoy están seguros, están firmes en su fe y que creen, Señor, de todo corazón, que han recibido la salvación, la vida eterna. Siga fortaleciendo su corazón, Padre. Pero si alguno, Señor, tuviera alguna inquietud, te pido, Padre, que le muestres el camino de la salvación, Señor. Y aquellos amigos, aquellos familiares que nos han visto, si en este momento están pidiendo que tú guíes su vida y que tomes el control de sus vidas, ten piedad, mi Dios. Toma el control de sus vidas. Señor, cambia sus vidas de una vida de pecado, de una vida de amargura, de una vida de soledad, a una vida de santidad, de amor, de paz y de unidad, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ahora cantemos el himno 235, Majestad. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor,
el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrad del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrad del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamad. Él reina ya, pronto vendrá y nos llevará. Alabad, engrandeced su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrad del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. La honra y la gloria sea nuestro Dios, porque Él, a través de su palabra y a través de sus siervos, nos recuerda la condición en la cual nos encontramos y en la condición actual en la cual ya somos transformados por Él. Ahora vamos a seguirle alabando a través de nuestras ofrendas. Usted allá en su casa, hermano y hermana de la Iglesia del Divino Redentor, guárdelas para que el día que nos volvamos a reunir aquí en la casa de oración, las entreguemos. La palabra de nuestro Dios nos dice ahí en Deuteronomios capítulo 16, verso 16 y 17, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Te alabamos, te bendecimos, Padre eterno, pero también te pedimos perdón, Señor, en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Gracias, Señor Jesús, por esa misericordia, Señor, y esa bondad. Tu misericordia es eterna, dice tu siervo David. Eterno Dios, gracias porque tú nos das de tu Espíritu Santo, Señor. Produces en nosotros el querer como el hacer. Gracias, eterno Dios,
por tus siervos que nos recuerdan constantemente tu palabra. Señor, ahora van a ser depositadas nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Queremos que todo esto, Señor, tú lo sigas bendiciendo en grande manera. Las fuentes de trabajo, Señor, que hoy están, Señor, cerradas, tú las abras lo más pronto que se pueda, Señor. Toma tú el control, Señor, de esta pandemia, Señor, de esta peste, porque tú eres el único, Señor, que puede, Señor, tomar el control de todo esto, Señor. Padre eterno, bendice los diezmos y las ofrendas que son depositadas y úsalas, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Himno 545, ¿qué le darás a Cristo? ¿Qué le darás a Cristo si tienes gran caudal? Toda tu plata o oro no le podrás dar más. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si el mundo entero vive, sino todo tu ser, si nada te reservas, el mal podrás vencer. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si el mundo entero gime bajo el mortal dolor, porque no llevar pronto las nuevas del perdón. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si quieres agradarle, dale tu corazón. Todo tu ser ofrece en fiel consagración. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. La gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos, y estamos terminando nuestro culto de este día. Damos gracias al Señor. Es el último domingo del mes de abril y pues antes de hacer la oración final, voy a hacer una oración más y luego oramos para despedirnos de nuestro culto. Y quisiera aprovechar este momento, hermanos, para orar especialmente por los niños de nuestra iglesia. Dentro de nuestro programa de calendarización estaba ya establecido que hoy los niños iban a dirigir el culto y pues deseábamos ver a los niños estar aquí enfrente, ¿verdad? Pero por la situación que está pasando no fue posible tener este tipo de actividad en donde los niños nos pudieran dirigir el culto y estuvieran enfrente de la iglesia, ¿verdad? Pero desde allí donde están los niños en sus hogares, con sus familias, pues quiero
aprovechar este momento para orar por ellos y que Dios los guarde mucho. Y pues en la mitad de la semana, pues va a ser 30 de abril también, Día del Niño. Así que oremos por cada uno de los niños de la iglesia, los niños de la casa hogar y los niños también de nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué no oremos por ellos? Que sabemos que hay algunos que están pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Específicamente quisiera que todos nos unamos en oración por la vida de los niños. Vamos a orar, hermanos, y terminamos con la oración final. Bendito Dios, hoy en este momento, Padre, te doy gracias porque guardas y cuidas a los niños. En tu palabra dice, dejad a los niños venir a mí. Es una expresión, Señor, donde, aunque parece que el niño no está entendiendo, no está comprendiendo lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, pues la verdad es que sí están aprendiendo mucho. Vemos en la vida diaria, en la vida cotidiana, que de repente un niño dice alguna palabra o menciona algo y uno se queda sorprendido que cómo dijo eso, por qué lo dijo. Y es que seguramente lo habrá escuchado en algún lado, lo habrá visto en algún lado, Señor. Y es por eso que hoy oramos, Señor, por la vida de cada uno de ellos, para que su mente y su corazón estén dirigidos en aprender tu palabra, en comprender, Señor, la salvación que nos has dado. Bendito Dios, da sabiduría a los padres, da sabiduría a los que cuidan, a los que educan. Te pido, mi Dios, que obres en gran manera en la vida de cada uno, Señor. Desde el más pequeño de los niños hasta el más grandecito, Señor. Bendice a los niños, Señor, de esta iglesia, el Divino Redentor. Protéjalos a cada uno. Bendice, Señor, a los niños de la casa hogar. Te ruego, bendito Padre, que tú seas en sus vidas, porque algunos de ellos, Señor, pasan una situación de vida muy crítica, Señor. Y oramos, Señor, desde este lugar para que tú obres en su vida, Padre. Y también te pedimos por la vida de los niños de nuestro país, Señor. Hay lugares, Señor, donde están sufriendo, donde están pasando situaciones difíciles, mayormente de pobreza, Señor. Y te ruego por ellos, bendito Dios, que obres en gran manera, Señor, y que tú puedas proveer y abrir las puertas de bendición. Sobre todo, Señor, que tu palabra llegue en sus vidas. Bendice, Señor, a los niños. Te lo suplico de todo corazón, Padre. Guárdalos, Señor, en sus casas. Hoy, Señor, la mayoría están trabajando desde casa, haciendo tareas, estudiando desde casa, Señor. Dale, Señor, paz en su corazón. Dale sabiduría, Señor. Dale paciencia a cada uno de ellos. Bendito Dios, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque hoy estamos culminando nuestra reunión, nuestro culto de alabanza, de adoración a ti. Permítanos, Señor, vivir nuestra vida cristiana diariamente, que mostremos siempre el buen testimonio, sobre todo agradándote a ti, Señor. Bendito Dios, guarda a mis hermanos, cada familia, bendice su vida, Señor. Fortalece su vida y glorifícate grandemente en ellos, Padre. Señor, si es necesario que tengan que salir por cuestión de trabajo, por cuestión de comprar los alimentos, Señor,
ten misericordia y guarda a mis hermanos, proteja a mis hermanos. Pero si no, Señor, los que están en casa, protéjalos allí también, Señor. Te suplico, te ruego, bendito Dios, que tú seas con cada uno de nosotros y que fortalezcas nuestros corazones. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el gran amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con sus familias, desde ahora y para siempre. Amén. Damos gracias a Dios por sus vidas, gracias por habernos acompañado durante este culto. Les recordamos que todas nuestras actividades están a través de Facebook Live, domingos a las 10:30 de la mañana, los viernes de oración a las 7 de la noche. La próxima semana vamos a tener nuestra Semana del Hogar Cristiano. Estén atentos para poder conectarse todos los días a través de Facebook Live, desde el lunes hasta el domingo a las 7 de la noche, para que puedan escuchar también las reflexiones acerca de esta Semana del Hogar Cristiano. Y bueno, a todos los niños, a todos los papás, ya está empezando ahorita el culto. En el otro video vamos a terminar esta transmisión. En el otro video vuelven a cargar la página de Facebook para que puedan ver la transmisión especial que se ha preparado con motivo del Día del Niño. Conéctense, compártanlo, para que muchos niños más lo puedan ver. Y pues como siempre, les pedimos que nos manden una fotografía ahí cuando los niños están viendo la transmisión. Y bueno, pues vamos a empezar. Que el Señor les bendiga.